Bienvenidos a Gastando XP, el espacio donde conversamos temas innecesarios pero medianamente entretenidos sobre juegos de rol. Innecesario pero medianamente entretenido, como luchar por cuál edición de Dungeons and Dragons es mejor. Aunque todos sabemos la respuesta. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie sobre NPCs, parte 2 de 3, donde vamos a hablar hoy sobre los personajes que son aliados. Recuerden que pueden escuchar Gastando XP tanto en nuestro canal de YouTube como en Spotify. Así que, Diego, empecemos con esto. Personajes aliados. Ya, lo primero, ¿qué son aliados para ti, Lucas? Para mí un personaje aliado, lo que lo diferencia de un personaje que podríamos llamarlo neutro, por ejemplo, es el tipo de personaje de NPC al que tú puedes de cierta forma recurrir o contar. No es que solo te sirva para algo, sino que puedes contar con este personaje en diferentes niveles y con diferentes grados de responsabilidad, pero es más que alguien instrumental. Hay una relación detrás. Claro, justamente no es una herramienta del personaje jugador, digamos, sino que tiene un interés emocional en el personaje. Hay una relación afectiva, digamos, positiva o hasta quizás a veces no tan positiva entre los personajes. Hay elementos como confianza, hay elementos como honor entre los personajes o del personaje hacia el aliado y viceversa. Es una relación más intensa, de hecho, en ese sentido es lo que pasa, por ejemplo, en los juegos de Mundo de Tinieblas, que hacen una buena diferencia, creo yo, entre contactos y aliados. Claro, donde contactos, información, datos. Tengo un amigo para mi tienda de empeños y el aliado es alguien que en efecto haría algo por ti, podría arriesgarse, dependiendo de qué tan aliado seas, qué tanto se va a arriesgar. Ahora, hay que tener bien en claro, y esto lo hemos dicho en esta serie y lo vamos a seguir diciendo, que las categorizaciones de estos NPCs, ya sea en personajes menores, aliados o villanos, no son necesariamente estáticas. Y es muy común que se muevan de un lado hacia otro, que asciendan desde personajes menores hacia ser un villano o un aliado, o que se crucen entre uno y lo otro, o que bajen desde esa posición superior a un personaje más secundario, más menor. Así que acá siempre está la posibilidad de transicionar desde un lado a otro dentro de estas categorías que hemos visto capítulo a capítulo. Claro, para que un personaje sea aliado de buenas a primeras tiene mucho que ver con el trabajo que hay detrás, tanto de los jugadores en conjunto con el director del juego, con el narrador, porque para que sea un buen aliado necesita cierta base anterior a entrar a jugar, que va más allá del nombre y que puede hacer por ti. Que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, creo. Ahora, yo soy de la idea de que un personaje menor, improvisado y con nombre genérico puede ascender sin ningún problema a una situación de aliado dependiendo del interés de los jugadores y de las circunstancias. Claro, ahora lo que yo decía, digamos, es que el personaje que parte como aliado, digamos, en la sesión 1, tiene ese trabajo previo. Sí, por lo general sí. Claro, o sea, yo particularmente muchas veces paso personajes que son circunstanciales y se vuelven poderosos aliados. Y nadie puede sacarle sus nombres chistosos. Bueno, tenemos diferentes tipos de aliados que vamos a presentar ahora en un comienzo para tener como unas ciertas ideas claras sobre lo que vamos a ver más adelante. El primero y uno de los más comunes en géneros de superhéroes o en general en género de cómics o incluso en género detectivesco es el sidekick, el compañero. Claro, el compañero, el patiño, el... Patiño, ¿qué clase de palabra es esa? No sé, dime tú estudias literatura. Boom. Me cagaste, continuemos. Mira, ¿qué es lo importante en esto? Es un aliado, suele ser, o suelen presentarse muchas veces como incondicionales, y la relación es asimétrica. Siempre claro. en este caso, el personaje jugador para el caso está por encima de su sidekick. Así que hay una mezcla de confianza, pero también de protección. O de mentoría hacia él. Sí, igual esa es la versión base de esa relación. Puede ser mucho más compleja que eso. Y se han dado muchas situaciones en la literatura donde
el sidekick al final está más a cargo de el principal, por decirle. Yo creo que aparte de una idea de asimetría en su relación, tiene mucho que ver con un tema de protagonismo dentro de las circunstancias. Sí, y también hay que hacer ahí justamente el punto de que si pensamos en la media, en literatura o en cine, muchas veces algo que es un aliado, que en términos de rol sería un aliado, perfectamente podría ser también un personaje jugador en la misma mesa. Claro, sí, sin duda alguna es entretenido jugar con esas relaciones de asimetría entre jugadores cuando es una mesa que se ha probado que funciona. Claro. Suele ser delicado en mesas que no se conocen mucho, porque uno nunca sabe si es que alguno de los jugadores va a ser un maniático, pero en mesas que se sabe que funciona, es bien entretenido probar estas relaciones de asimetría. Ahora, pasando el sidekick, tenemos también el mentor, que si tomamos los conceptos de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, es básicamente uno de los elementos detonantes de casi todas las aventuras que se enmarcan dentro de la estructura del viaje del héroe. El mentor es el que trae la sabiduría para poder enfrentarnos al mundo de lo desconocido, al que los héroes tienen que acceder en la parte inicial de sus aventuras. Tiene esta faceta de que muchas veces es objetivamente poderoso. Uno piensa, ¿podría él lidiar con los problemas? Pero hay alguna motivación o alguna razón que evita que lo haga. Claro. Si yo tomase el anillo, me corrompería antes de que pudiera hacer algo con él. En eso mismo estaba pensando. Sí, pareciera que somos amigos. Claro, pareciera que somos amigos, claro. Por ejemplo, la debilidad de Sordon es que vive en un tubo. No puede hacer las cosas. y que es sumamente racista. Y es sumamente racista, claro. Pero eso él no lo debe ver como una debilidad. El mentor muchas veces es el que se presenta, y siguiendo con esta estructura de Joseph Campbell, es el que se presenta con el regalo, el que se presenta con esta herramienta que es la que te permite enfrentarte al mundo nuevo y a las dificultades de la aventura en la que te estás embarcando. Piensa en el Anillo Único, piensa en Excalibur, piensa en la primera varita de Harry Potter. Por lo general el mentor se presenta en el sable láser de Luke Skywalker, se presenta a través de un regalo que da inicio a esta enseñanza y a esta mentoría para enfrentarse al mundo de lo desconocido. O que puede ser también, no una cosa, sino también un consejo que se vuelva una piedra angular de la personalidad del personaje a futuro. Con gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. Y ahora el otro lado, que es, ¿sí? Digamos, creo, la más asimétrica desde el personaje arriba hacia el aliado que está abajo, que es el protegido o la víctima. Sí, muchas veces tenemos personajes que se encuentran a cargo de alguien más, o sea, con alguien a su cargo. Alguien que no es como el sidekick, que el sidekick es directamente muy útil, tiene sus propias habilidades y es un compañero, sino que un protegido es alguien que requiere ser protegido, que requiere de atención, que requiere de cuidados, que no puede valerse por sí mismo al nivel que sí se puede valer el personaje. No es que sea necesariamente un niño muy pequeño o una persona con algún problema físico o de salud, sino que puede ser una persona normal, pero para la circunstancia en la que se encuentra la aventura necesita que sea protegido. Claro, y muchas veces funcionan como la motivación del personaje principal o del personaje jugador, o son una promesa de que en algún momento se volverán un sidekick o algo más. Tienen una dualidad ahí en que son aliados, porque también se puede dependerse de ellos para muchas cosas y va a haber emocionalidad comprometida, en especial en juegos que se enfocan en las relaciones interpersonales, como varios que siguen el género el sistema Cortex. Tiene todo un sistema para eso. Has estado bien metido en el sistema Cortex últimamente. Sí, vamos a jugar Avatar con sistema Cortex. Ya, pasando al siguiente. El rival. El rival es muy interesante porque se encuentra justo en el límite que separa el villano del aliado. El hecho de que lo categoricemos como aliado
implica de que no existe necesariamente un antagonismo directo, o sea, no, es directo, un antagonismo ideológico con los personajes, sino que es un tema de un antagonismo más de rivalidad, de competencia con él, que parte desde una premisa de que están en un lugar común. No son enemigos, son rivales. Claro, claro. Y eso es justamente difícil que mantener eso. Se hace bien difícil. Muchas veces puede pasar o diluirse o transformarse derechamente en enemistad. Pero creo que la gracia de ver a esos aliados es que aportan drama, nos aportan drama a la historia, y lo otro sirven como un motor de cambio y de crecimiento para el personaje jugador. Son bien interesantes en general. Ahora, muchas veces este rival puede venir desde una relación anterior o puede transicionar hacia una relación de amistad, como un hermano, un amigo o incluso quizás un interés romántico, donde es una relación que se basa en una simetría, en una paridad, que se encuentran Sí, en esa es un la nivel clave. parecido para relacionarse. No es como el mentor, el sidekick o el protegido. Al igual que el rival, de hecho, es una relación de paridad. Claro, pero en vez de, así como la del rival, tienen intereses ligeramente contrapuestos. Claro. El amigo, o sea, esta otra categoría de aliado es mucho más armónica. Hay más Sí, confianza. Es el aliado del que se espera que arriesgue todo. claro, claro, claro. Y por el que tú por lo general estarías dispuesto a arriesgar todo también. Claro, sirven como un elemento para la trama muchas veces. Ahora, pero el verdadero aliado que sí está dispuesto a arriesgar todo por ti es la mascota. La mascota. Y es el aliado por el cual John Wick mataría a muchas personas en una película. Uf, uf. Prefiero, en una mesa de rol, prefiero matar humanos que matar un perrito que tiene pinta de tener dueño. Claro, cuando te dicen, y bueno, y conocen a este tipo, y es interpretado por Keanu Reeves, no tocas su perro. No, ni por asomo. La mascota al final, como un aliado, es un poco, o se juega muchas veces como una extensión más sistémica jugando rol, porque obviamente Sí, no... sistémicamente siempre es un problema por no. Me atrevería a ser un cacho cuando hay pets, cuando hay mascotas. Siempre es complicado. Siempre o es demasiado complejo que es medio una lata, o es demasiado simple que no se siente con suficiente personalidad. Es bien difícil llegar a esa armonía. Claro, pero la gracia, y yo creo que muchas personas que han jugado rol han tenido momentos muy emotivos cuando han perdido a esta mascota, a este compañero animal, o cuando lo han adquirido, ha sido un momento importante. Y tienen esta gracia de ser incondicionales. Yo creo que esa es la clave, es incondicional de una forma. Además que es muy... todos tenemos alguna buena relación con una mascota. Es Sí, muy, o hemos tenido. o hemos tenido. Sí, aguanten los animalitos. Ahora, claramente, y como vimos en nuestro capítulo anterior con los personajes menores, los NPCs aliados también traen varias y serias dificultades para nosotros como narradores a la hora de integrarlos de manera pulenta, bella y bacán dentro de nuestra historia. Sí, yo en esto creo que la clave es que manejar aliados es un acto de malabarismo. Es eso, todo tiene que ver con el balance, con el equilibrio de cómo se ocupan en la historia. Porque es muy fácil que caigan, que se vuelvan irrelevantes o que acaparen la atención. Y eso es lo difícil del aliado, de ocupar el aliado como un NPC que esté recurrente y que está ahí. Pero siempre hay un primer gran problema. Y que es un problema en todos estos 3 capítulos que estamos viendo, y que es un problema muy diferente en estos 3 capítulos, y es cómo diablos nombro a este personaje y cómo se llama. Oiga, Master, ¿cómo se llama este personaje? Pero a diferencia del personaje menor que vimos en el capítulo anterior, acá es mucho menos común que tengamos que improvisar el nombre. Por lo general tú llegas con el nombre hecho a la mesa, pero un nombre que fue tortuoso de generar. Sí, esto es lo que yo decía cuando había que tener un poco de trabajo previo, a diferencia del NPC Sí. utilitario o más neutral, como decías. El nombre
tiene que evocar algo. De hecho, digamos, no podemos controlar como narradores cómo los jugadores llaman a sus personajes, pero cómo se llama un aliado puede tener una carga de información súper importante sobre el mundo, el tipo de cultura. Nos puede hablar de la trama, incluso si tiene algún apellido ilustre o importante. Dice harto el nombre. Además, claro, y aparte de como de manera semántica dentro del nombre, también de forma fonética, cómo suena el nombre, qué tipos de consonantes utiliza, qué tipo de vocales utiliza, cuál es el flujo, la cantidad de sílabas, puede generar una idea muy diferente de cómo se percibe a este personaje. Es muy diferente que un personaje se llame Sam a que se llame Radagast. Es muy, muy diferente solo cómo suena. Sam, una sílaba, unas consonantes redondeadas, es una palabra fácil de decir que sale simplemente el sonido. Cambio Radagast, 3 sílabas, un sonido africado, es muy diferente, es muy diferente y genera ya una predisposición a la hora de conocerlo y una forma de recordar al personaje, la manera en que funciona fonéticamente el nombre. sí, en mi experiencia, cuando un NPC tiene un nombre demasiado difícil de recordar o de pronunciar, termina denominándosele por alguna característica o algún cargo. El capitán, Sí, sí. algo así, el guardia. Hay que tener ojo con los nombres que son difíciles de pronunciar, porque no se los van a aprender entre tantas cosas, o no van a querer nombrarlos por miedo a pronunciarlos mal o por incomodidad a pronunciarlos mal. Y mucho cuidado al siempre revisar en Google si el nombre significa algo en otro idioma. Sí, siempre puede quedar la escoba. Sí. Después de eso, lo que yo decía, y creo que es una de las quejas más comunes que he leído y que he escuchado jugando, que es ese problema cuando el aliado, en este caso el NPC, le quita protagonismo a los personajes jugadores. Tengo mis reparos sobre esa declaración. Porque siento que los NPCs le quiten protagonismo a los personajes jugadores no tiene que ver tanto con qué tan importante es el NPC, sino cómo está estructurada la historia. Tú puedes, por ejemplo, jugar un juego de rol donde un aliado sea Sherlock Holmes y tú eres los irregulares de Baker Street. Y obviamente en el caso grande va a ser mucho más importante Sherlock Holmes. Pero es la forma en que se cuenta la historia y la forma en que se juega el juego lo que haría que Sherlock Holmes fuera más importante en la universo contenido de lo que se juega en la mesa. Sí, pero es que eso es a lo que me refiero en general. No, en general, no se trata de que el aliado en el mundo sea más o menos importante. De hecho, los mentores suelen ser más importantes y más grandes que el personaje. Pero tiene que ver con el error, que es un error, creo yo, bastante común en algunos narradores de jugar a través del NPC. Clásico, Sí. el ocupar al antiguo personaje del Dungeon Master como aliado y que termine robándose la película. Eso es horrible. Claro, pero es que también hay que diferenciar entre que un personaje sea un aliado y que sea un miembro de la party. Para que un NPC sea un miembro de la party hay que tener mucho cuidado. Claro, pero yo te digo acá, esto es el caso de, o sea, que lo he visto muchas veces, de llega este viejo aventurero que debería ser un mentor. Y esa debería ser su función, pero de pronto la party de nivel 1 se está encontrando con el mago megapoderoso tirando bolas de fuego, pum pum pum, mientras los otros acabaron con 3 goblins, el mago acabó con 50. Eso es un error. Eso es un problema cuando estás jugando y un NPC se roba la película. Y eso es un error que viene a todo esto desde el narrador, no viene desde los jugadores. Sí. Pero es algo que hay que cuidar. Si queremos introducir un aliado importante o un aliado que va a estar presente, eso, no podemos quitarle protagonismo a los personajes. Otras formas también que un aliado que debería facilitar información para que los personajes jugadores descubran los misterios, termina ellos descubriéndolos, a veces por frustración del narrador porque no logran descubrir, pero
puede hacer que toda una búsqueda de pistas al final sea que, la gran revelación vino desde este aliado NPC con toda la autoridad embestida al saber que el Dungeon Master está detrás. Ahí creo Claro, que a eso me refiero. muchas veces el decidir como Master no poner aliados importantes de manera constante de acceso a la party es como sacarle las rueditas de entrenamiento a una bicicleta. No tienes tú como máster una manera medianamente orgánica de poder ingresar información y poder dirigir un poco para dónde rema todo esto, ¿cachai? Es un tema. Es un tema. O sea, hay que tener cuidado. Ahora, independiente de cuál sea la categoría de estos personajes, siempre es muy importante, en específico con los aliados, poder generar aprecio de parte de los jugadores hacia estos aliados. Ya que, si bien eso es muy fórmula, uno basta con darles ciertas características, basta con darles cierta interpretación y meter ciertos elementos de sus tramas personales para que los jugadores se sientan ya conectados de alguna manera. Hay veces en que eso no pasa y uno no se explica cómo los jugadores generan rechazo hacia personajes que tú no los diseñaste para ser como incómodos o rechazables, y generan lazos con personajes mucho más simples. O sea, creo que un famosísimo caso es el del personaje de Sakura en Naruto, que el creador ha dicho abiertamente que fue un personaje pensado para que el público la amase. Tenía que ser muy carismática y es por lejos el personaje más repudiado y mirado en menos de toda la serie, y con razón. O sea, ahí fue un fail total de parte del creador. Y se dio esto. Nadie generó, con este NPC para el caso, nadie generó un lazo afectivo. Ahora, esto es un tema súper difícil porque estás jugando con personas Sí, que por la pueden de por subjetividad sí de en cada su uno. vida tener... Claro, o sea, uno puede decir, oye, a mí, no sé, pensar en este tipo de personaje, por ejemplo, quizás muy inocente, muy débil, que requiera protección, que todos deberían querer cuidarlo. Y resulta que a uno de los jugadores que se han encargado le cargan ese tipo de personaje. Claro, y solo le genera Y ya impaciencia. tenemos un problema. Sí. Claro. Ahora, Claro, esta o idea sea, de hacer los yo creo que la personajes fórmula está en queribles, preguntarle a la gente de Star Wars. no entremos Ya, ahí. dime, No dale, entremos dale. ahí. No, ya. Yo creo que ahí la clave es, a diferencia de lo que decíamos con los NPCs menores, es que acá darles más capas a un personaje aliado, no muchas capas, pero darle un par de capas más, hace que tengan más, un poco más de hermetismo en sus historias y en sus intenciones, lo cual genera más interés y más empatía de parte de los jugadores. Que un personaje aliado sea sumamente simple, que sea simplemente una sola faceta y súper clara, y no sé, yo tengo que matar a esta persona porque él mató a mi padre y que se prepare para morir. A veces es demasiado en tu cara, es demasiado chocante y no genera tanta empatía porque no se siente como una persona, se siente como un cliché. Sí, ese es un buen punto. Al final, una dificultad con el aliado es que tiene que ser verosímil. Claro, tiene que ser capaz de... Tiene que sentirse humano, no tiene que sentirse uncanny, no tiene que sentirse ominoso. Claro, claro. Sí, los consejos que hemos dado en algunos de los episodios anteriores sirven para esto. Hay que tener justo ahí este aliado tiene que ser relatable, tienes que poder conectar con él, pero no es necesario hacerle 10 páginas de trasfondo. De buenas a primeras. De buenas a primeras, claro. Ahora, respecto a la que comenzamos recién sobre no quitarle el protagonismo a los PJs, también hay que moderar qué tanto screen time, qué tanta pantalla tienen estos personajes aliados, qué tan presentes se encuentran entre sesión y sesión. Sí, acá hay algunos que, dentro de las categorías que dimos antes, hay algunas más difíciles que otras. El mentor es bastante común o lógico que no esté siempre presente. Suele ser alguien importante que tiene otras cosas que hacer, o por cosas como vivir en un tubo como Sordon, no puede estar ahí. Pero hay otros que sí están más presentes, donde yo creo que el más difícil es el sidekick. Él está presente todo el tiempo. Santa cachucha, Batman. Es más complicado. Exacto. Ahora, también el problema es cuando están muy ausentes, porque muchas veces tú como jugador piensas un NPC
como una parte integral de tu personaje, que necesitas que esté presente, que es muy importante emocionalmente, y el máster a veces no lo mete lo suficiente o no lo mete para nada, ¿cachai? Y quedas con todo un aspecto, con toda una esfera de tu personaje que no puedes explorar porque este otro NPC que era muy central no aparece. Mira, en la campaña que llevabas tú, en la historia de superhéroes que jugábamos, se dieron... hay muy buenas relaciones con aliados en esa historia. Y se dio, por ejemplo, con mi personaje, que, para que todos se ubiquen, jugamos con héroes adolescentes. Sí. Mi personaje va al high school en San Francisco, y yo tenía pensado, y cuando lo planteé, y pusimos ahí en el resumen antes de partir jugando, que había un interés romántico que era mucho más importante en el papel de lo que realmente fue. Pero en cambio, Sí. el grupo de amigotes, los tres amigos que tienen un grupo así como de donde somos todos muy geek y muy nerd, Ñoños, y juegan muy rol. ñoños, y jugamos rol. Tomaron mucha fuerza, mucha personalidad. Fue como una por otra, así, hubo un cambio ahí. Pero justamente fue la ausencia de este interés romántico y fue tomando mucha más fuerza al otro grupo. Claro, sí. Sí, ahí igual importa mucho la comunicación entre, como siempre, entre jugadores y máster, cuando ciertas cosas empiezan a quedar de lado, porque el personaje en papel siempre es muy diferente a cómo va a ser jugado. Sí, no hay que tener miedo a decir, oiga, Master, me gustaría ponerle más atención a esta persona, a este aliado. Creo que es importante. Sí, hay que tener cuidado con eso. Ahora, cuando nosotros malabareamos estos personajes aliados junto con todo el resto de cosas que hay que malabarear como un máster, puede pasar mucho de que se vuelven tan instrumentales o se meten tanto en la parte y aparecen tanto que se nos puede olvidar un poco cuáles son las motivaciones, o se nos puede olvidar pensarlas. A mí más de alguna vez me ha pasado que sesión 4 tengo que decir, oye, ya, tengo que definir qué es lo que quiere este personaje, porque Claro. ha aparecido caleta, y tengo que definir qué va a ser personalmente, así como fuera de la cámara, y no tengo idea, ¿cachai? Porque nunca me detuve a pensarlo. Siempre hay que tener súper claro como un punto preciso, como una frase que puedes desarrollar, pero tiene que estar como una frase bien clara, ¿qué quiere este personaje en particular? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que la queja? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo convierte en un NPC importante? Sí, que no, es una de las grandes diferencias con un personaje instrumental, con el dependiente de la tienda que solo va a estar ahí para recibirte cuando quieres comprarle algo. Además que eso tiene mucho que ver con el tipo de relación que van a tener. Si estableces que un aliado lo es en términos profesionales, quizás no le interese y no le motive para nada ayudarte si es que tú vas con algo personal y viceversa. Aliados que no podrían ayudarte en cosas en las que no son capaces y no podrían esforzarse para hacerlo. Además de justamente todo este tiempo fuera de pantalla, ellos están haciendo algo. Claro. Ahora, en todo momento, y esto se lo digo mucho, sobre todo cuando tengo players nuevos dentro de mis mesas, siempre hay que estar preparado para la muerte de los personajes, ya sea de los personajes jugadores, pero también que muchas veces nos olvidamos de los personajes no jugadores. Hay que estar preparados para que mueran dentro de la historia. Y eso puede significar una muerte física real o una separación del universo narrativo que estamos contando. Y eso tiene que ser un punto cúlmine e importante. Tiene que ser tanto o más importante que el resto de la existencia de este personaje. Sí, tiene esa dificultad y que va derechamente, o sea, directamente conectado con esto de que tiene que haber un aprecio, un afecto entre el jugador y su personaje con el NPC. Sin eso no va a existir esta sensación de pena o preocupación por el aliado. Es algo que hay que saber manejar, y lo otro que genera un problema a nivel sistémico, que muchas veces el aliado tiene un valor numérico de experiencia, es parte de la hoja del personaje. Si le quitas el aliado, le estás quitando, estás debilitando el personaje mismo, digamos. Claro, cuando hay un sistema involucrado. Claro, entonces hay que también estar listo para eso, para ver cómo lo suples. Digamos, eso es un consejo ya más práctico, pero un jugador perfectamente puede sentirse no atacado, pero sí
claro, perjudicado porque mataste a su aliado. Sí. Así que hay que tener en cuenta eso. Ahora, respecto al roleo, a diferencia de los personajes menores, donde la dificultad del roleo se basa en diferenciarlos de forma rápida, acá el roleo tiene que ser un poco más trabajado para poder diferenciar a cada uno de estos Es aliados. más profundo. Para poder Sí. darles, claro, un trabajo y que sean reconocibles, sobre todo en una escena cuando tenemos que malavariar muchos de ellos. Y es terrible cuando hay más de un NPC presente y conversan entre ellos. Es súper difícil de hacer. Pero, pero a veces a veces tiene que pasar, ¿cachai? Que a veces que Sí. no pase es menos inmersivo que pase naturalmente. Así que hay que tener la habilidad para preparar y definir cómo vas a rolear estos aliados, pero también para poder ir recordándolo y ir cambiando tu mentalidad cada vez que cambias de personaje. Sí, en esto remitirse a los videos anteriores sobre que dan apoyo a hacer nuestros personajes, mismos ejemplos sirven para armar nuestros NPCs y nuestros aliados particularmente. Sí, Así que yo atentos descanso a mucho en hacer casting y poner derechamente actores y actrices famosos para estos roles. Y que muchas veces basta con poner la foto para que sepan con quién están hablando. Sí, es una Es gran una herramienta. es una salida fácil y medianamente elegante que no me Sí. avergüenzo de utilizar. Sí, es una gran técnica. Yo la he integrado también. Y incluso para personajes jugadores, la otra vez que interpretaba a ¿Sí? Diego Luna. Ahora, tratadas estas dificultades, vamos a entrar más de lleno en consejos precisos de cómo, como narradores, podemos enfrentarnos a algunas de estas dificultades y hacernos la vida un poco más fácil a la hora de trabajar personajes aliados dentro de nuestras historias. La primera, por el breve trasfondo. Claro, tener un breve trasfondo y, como decía recién, motivaciones claras, qué es lo que quiere este personaje. Y desde ese punto de partida podemos ramificar hacia abajo mientras sea necesario hacerlo. Sí, es eso, es quién es esta persona, qué es lo que quiere y por qué lo quiere, y hasta dónde está dispuesto a llegar, cuáles son sus límites tanto materiales como morales. Muchas veces, y esto lo vamos a hablar en el próximo capítulo, muchas veces lo que diferencia a un aliado, incluso a un personaje, de un villano, no son las intenciones, son los límites morales. Muchas veces los villanos solo se diferencian porque son más maquiavélicos que el resto. Pero eso es tema para el próximo capítulo. Pero para los aliados es importante tener marcados sus límites morales. Sí, hace que sean más verosímiles además. Dejan de ser una herramienta, tienen Claro. una personalidad propia. Sí. También tener claro que podemos tener muchos aliados desde un inicio, pero aquel que sea más influyente en la partida es natural que se vuelva el más importante en la trama, aunque hayamos planeado de otra forma. Así que hay que ser ahí como el agua y moverse con la corriente para darle importancia a esos aliados. Ahora, depende. Si es una historia de misterio, por ejemplo, tiene sentido que a veces personajes que pasaron más piola por interacción con los personajes jugadores sigan siendo importantes. Claro, pero eso es tras bambalina. Sí, claro. Claro. Ahora, siempre es muy cómodo y una herramienta muy útil, sobre todo para el tema del roleo y reconocer diferentes personajes en una misma escena, darles rasgos bien distintivos, ciertas características, ciertos manerismos que los puedan hacer reconocer muy fácilmente, incluso a veces involucrando algún prop físico, un artefacto, un ítem que puedas tener en la mesa para poder diferenciarte cuando estás en ese personaje y cuando estás fuera. Sí, una muletilla, una frase típica, un acento, algo que haga que cuando veamos al narrador interpretar este personaje, sepamos inmediatamente de quién se trata. Además, les da también, de nuevo, verosimilitud porque comparten algo en cada interpretación. No podemos pedir que sesión tras sesión, a veces muy separadas en el tiempo, el Dungeon Master siempre esté ahí a tono, a punto de ganarse un Oscar por su interpretación de cada aliado. Sí. Entonces nos ayudan estos pequeños rasgos para que se sepa bien con quién se está tratando. Y por el tipo de medio en que estamos trabajando, basta con un rasgo.
incluso en personajes bien importantes basta con un gran rasgo que sea característico. Si metes demasiados, uno, te vas a gastar de tu arsenal, y dos, se va a confundir. Claro. Eso... Y también sirven para representar algo, o sea, que el capitán hable de una forma ruda, te da la impresión de veterano, sirven para reforzar también los conceptos tras el aliado. Lo mismo que hacemos con nuestros personajes. Cuando tenemos una mesa numerosa, sobre todo en juegos bastante narrativos, donde tener aliados es un sistema de juego y salen harto a la palestra, siempre es una buena técnica unificar aliados. Ya sea de que un mismo aliado cumpla la misma función para más de un personaje jugador, o que un aliado, un NPC, cumple diferentes funciones para diferentes personajes de la mesa de los jugadores. Sí, compartir los aliados. Un mentor puede ser mentor de más de un jugador. El sire en vampiro de un personaje puede ser el contacto o el aliado de otro. Y así, al final, ¿eso qué hace? Uno, que sean más importantes y recurrentes, porque va a haber más de un jugador intentando acceder a ellos. Es menos carga para uno como Dungeon Master. Y fortalece las relaciones entre los personajes, les da una razón para conocerse. Y el personaje se enriquece más por sí solo. Es casi como que te hacen la pega. Distintas facetas. Sí. Como claramente como ese triángulo amoroso de Sir Jeffers, Rebecca y Chad, donde en cada vuelco de trama se agregan más capas a estos personajes. Es una Rebecca. Es como... Rebecca. Bien, y ese es el perfecto paso para que revisemos rápidamente algunos ejemplos de la cultura pop de diferentes personajes aliados que entran dentro de diferentes categorías que propusimos. Y uno de los primeros de los que quiero hablar, uno de mis favoritos, de una de las series favoritas de mi vida, que es Mycroft Holmes, de la serie de Sherlock de la BBC, donde actúa el fantástico e inigualable Benedict Cumberbatch y el otro fantástico e inigualable Martin Freeman. Dos actores que, por cierto, son parte del cast permanente de casi todas mis historias de rol. Sí, existe el Benedict Verse en tus juegos de rol, ¿sí? Si aparece Benedict Cumberbatch es porque es algún aliado o villano importante. La última vez fue un villano. ¿Quién sabe? Mycroft. ¿Quién sabe? Mycroft Holmes en la serie de BBC es un perfecto caso de un frenemy, de un rival intelectual de Sherlock. No está siempre presente, cumple una labor sentimental porque es el hermano, pero no se comporta como hermano para lo que es la narración. No siempre. Esta relación tensa donde se ayudan mutuamente. No siempre. Pero se ayudan mutuamente porque tienen intereses en común. Solamente se ayudan cuando hay un interés común. Cuando hay un misterio que Mycroft necesita resuelto y Sherlock se interesa en ese misterio en particular. Claro, y también la figura de Mycroft muchas veces es una figura protectora sobre Sherlock. Sí. Al fin y al cabo, su hermano mayor. Es una relación de aliado. Mycroft hace de un aliado muy multifacético en la serie de la BBC. Es muy, muy interesante. Y el actor, me encanta ese actor también, el que hace de Mycroft, que no recuerdo el nombre ahora, pero es muy, muy bueno. Otros personajes, y entrando brevemente al mundo de los videojuegos, que no sé qué tan familiarizado estás con esto porque tú no juegas videojuegos desde que salió Planescape Torment probablemente. Pero menos, en la saga de Bioshock, en el tercer juego, en Bioshock Infinite, tú juegas con un personaje que se llama Booker DeWitt, que es en este mundo medio distópico como de los años 20, 30 de América, pero es raro. Ve imágenes, es fantástico. La cosa es que a ti te mandan una misión que juega con tus expectativas respecto a las categorías de aliados que tienen, porque tienes que ir a rescatar / raptar una muchacha que se llama Elizabeth. Pero y tú dices, ok, va a ser una misión de escolta donde va a ser un cacho.
Y Elizabeth resulta no ser un cacho. De hecho, es probablemente el mejor aliado que he visto en mecánicas de videojuegos. ¿Tú crees que va a ser un personaje que va a tener que cuidar, que va a tener que estar apurado, y que se te va a morir y que va a terminar el juego? Y no, resulta no ser un cacho. Pasa a ser un sidekick y después pasa a ser un aliado ligerito en el juego, ¿cachai? Y te tira armas cuando es necesario, te busca munición, ¿cachai? Después empieza a utilizar poderes y es increíblemente entretenido como al sacarle la dificultad castigadora del hecho de que sea un protegido para hacer toda esta relación durante todo el juego, porque están juntos de principio a fin en el juego. ¿Ya? Se genera una relación simétrica y se profundiza mucho a ambos personajes. Es casi como si fuera un personaje por sí solo. Podríamos decir que en términos de rol era un personaje que era un sidekick en una historia que llevaba quizá unos meses, y llegó un nuevo jugador que para entrar más orgánicamente dice, oye, pero ¿por qué no juego este sidekick y que ahora se vuelve un personaje? Claro, eso suele pasar. El tema es que funciona muy bien, funciona impecablemente bien. Si es que hay alguien que vive debajo de una roca como el Diego y no ha jugado BioShock, vayan a jugarlo. Y BioShock Infinite tiene una excelente presentación de cómo un personaje NPC juega con tus expectativas de cuál va a ser tu categoría y se desarrolla mucho en el camino. Ya, me parece. No lo voy a jugar, te aviso al tiro. Te creo. Lo único que voy a jugar en mi futuro es Cyberpunk 2077. Esperemos. Esperemos. Ya tengo el note. Siguiente. Uno de mis personajes terciarios, ni siquiera un secundario, pero favorito de la vida. O sea, creo que ni Alexander Dumas, ni Shakespeare pudo escribir un personaje tan maravilloso como The Pontiac Bandit. Doug Judy en Brooklyn Nine-Nine. ¡Qué maravilla! Qué gran personaje fue construido. Nada que decir. The Pontiac Bandit es la perfecta condensación de la idea del frenemy, de la idea del no necesariamente un rival, pero sí un personaje que oscila entre ser un contrincante y ser un aliado, dependiendo de la temporada en la que vamos y del capítulo específico que aparece. Empieza como un enemigo, como un villano, como el objetivo para cazar de Jake Peralta. No es solo un enemigo, es el Némesis. De hecho, es el Némesis. Es The Pontiac Bandit. Es fantástico. Y a medida que va pasando se llevan tan bien que, si bien sigue siendo un criminal y Jake sigue siendo un policía, tienen demasiada química y el hecho de que exista química hace que sea inevitable que se hagan amigos, y con el tiempo va evolucionando mucho esa relación y siempre va oscilando hasta que después se empieza a quedar más en la zona de ser un amigo. Claro, pero siempre está esta carga de que fue un criminal e incluso comete delitos para llamar la atención de Jake y que cuando necesita ayuda. Claro. Y esto marcado con un humor espectacular, del top humor que presenta Brooklyn Nine-Nine. Me encanta y tiene frases tan buenas. Sí, que lamentablemente son difíciles de ingresar dentro de un juego de rol porque están en inglés, pero hay cosas que suenan tanto más cool en inglés que en español. Sí. Bueno, idiomas. Siguiente. Los jugadores alemanes deben tener muchos más problemas que nosotros. Probablemente. En Kimetsu no Yaiba, el anime que se robó el 2019 en todo el mundo. Sí, la pesadilla de Boku no Hero. Iba tan bien Boku no Hero hasta que salió Kimetsu y mucha gente lo olvidó. Pero en Kimetsu no Yaiba, paradojalmente, uno de los personajes principales en las portadas y todo, y si no, la principal motivación de toda la trama es, de hecho, a mi forma de verlo, es un NPC, un aliado, que es Nezuko Kamado. Kamado Nezuko. O Kamado Nezuko. O solo Nezuko. Nezuko chiquita. Sí. Porque Nezuko, en verdad, no es un personaje. Nezuko es un aliado que tiene la dualidad de que es una protegida y una mascota. Funciona igual que una mascota para fines narrativos. Todas sus acciones en general son similares a las de un animal. Defiende con ferocidad cuando atacan a sus seres queridos, y en su tiempo libre se la pasa holgazaneando, con los pies hacia arriba, echada, o durmiendo. La verdad es que no
no, yo no la podría categorizar como un personaje en sí, en términos de rol. Y yo diría que es una mascota, para todos los efectos. Mira, no estoy tan de acuerdo con eso, pero estamos cortos de tiempo para discutirlo. Ya, me parece. Así que la vamos a dejar picando. Claro, si alguien quiere en los comentarios decir, no, Diego no sabe nada, aguanten el suco, adelante. Y finalmente, el sidekick por excelencia. Sí. El buen Robin, que lo que sea que le paguen no es suficiente, aunque lo que le paguen sea toda la fortuna Wayne, no es suficiente porque tiene que lidiar con el más cacho de la historia que es Bruce Wayne. Sí. Y claro, es el sidekick por excelencia, porque si bien la personificación del superhéroe pura y dura es Superman, Batman es una idea de superhéroe un poco más variada. Superman no tiene un sidekick directo. O sea, tiene a Jimmy Olsen, pero no cuenta realmente. El verdadero sidekick es Robin. Sí, llega a entender que, porque nos van a decir, pero ¿cuál Robin? ¿De cuál están hablando? Todos los Robin, mientras sean Robin, son un sidekick. La figura de Robin, para Batman, en la narrativa de Batman, en todos los Batman, es la del sidekick. Es este personaje que es un apoyo, que a la vez es protegido. De hecho, el chiste de que Bruce Wayne ve a un huérfano desvalido y lo convierte en Robin. Y solo evolucionan de sidekick a ser un personaje como tal cuando dejan el manto de Robin y se vuelven otro personaje. Y ascienden de cierta forma a ser un superhéroe por sí solo. Ahora, yo igual diría que cada uno de los Robin es un personaje porque todos los Robin son completamente diferentes y si bien cumplen con la categoría sidekick, traen cosas muy diferentes a la mesa. Cada uno de los Robin de la historia y de las Batgirls de la historia tienen habilidades muy distintas y han llevado las narrativas de las historias de Batman hacia lugares muy diferentes. Pero mira, te lo pongo así. Si yo fuese Batman como un personaje jugador y resulta que por esas cosas de la vida viene el Joker y con una tranca de acero me mata a mi Robin. Y el Dungeon Master me quita esos puntos de aliado que tengo en mi hoja. Después me va a dar otros puntos de aliado, que es mi nuevo Robin. Muy bien armado. Sí, muy bien pero armado. Ese Robin le repartiste los puntos de forma diferente. Es otro Robin. Sí, pero es que los aliados son... O sea, los aliados pueden mutar. Puedes suplantar los aliados. Y también un aliado puede volverse un personaje. Y por eso yo lo puse al final de la lista. Porque representa todo eso, Robin. Por eso es el aliado, el NPC aliado por excelencia. Porque pasa de un aliado, es una figura que tiene muchas facetas y se termina transformando en personaje. Que creo que engloba o resume todo lo que hemos hablado de los NPCs. Bueno, y creo que podemos estar de acuerdo en que el mejor Robin que el fanfiction nos ha traído es Zuko. Zuko sería un excelente Robin. Viene hasta con máscara. Viene con máscara, sí. Y se saca su máscara y tiene otra más. Claro, así. Blue Demon Robin. Blue Demon Robin. Sí. Bien, no podemos... Si empezamos a hablar de fanfiction, hay que irse. ¿Puedo señalar que fallaste en tu cometido de no hablar de Avatar en este capítulo? Oh, de veras que dije que no habláramos de Avatar. Porque hablábamos mucho de Avatar. Sí, fallé. Bueno. Upsis. Ya. Este es el fin entonces de este capítulo. Nos queda uno más en la serie de NPCs o personajes jugadores. Donde vamos a hablar sobre villanos. De lleno. Y ninguna historia es realmente buena si no tiene un buen villano. Bien, eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias por su sintonía.